¿Por qué el dólar superó los 20 pesos en enero y por qué ha descontado unos centavos en el día de hoy, tras conocerse que el Banco Central mantuvo la tasa de referencia de política económica? Al dólar le afectaron problemas endógenos y exógenos. Exógeno, básicamente, el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Digamos, esto que en Estados Unidos se viene hablando ya hace un tiempo y que parece ser que esto se va a dar ahora en la primera reunión que tenga la Fed, pero que el mercado ya lo viene descontando y aumentó la tasa de interés de los Estados Unidos. Cada vez que aumenta la tasa de interés de los Estados Unidos, atrae capital, lo que le llaman ir hacia cuestiones más seguras, ¿no? Flight to quality le llaman en economía. Volar hacia la calidad, claro. Volar hacia la calidad. A lo seguro, digamos. A lo seguro. Entonces, esto de por sí atrae, lo pone al dólar más atractivo a nivel internacional, pero por otro lado hubo bastantes cuestiones endógenas, algunos pecados que cometió el gobierno, como fue la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre, donde modificó las pautas de inflación, la inflación esperada, elevándola de un 10 a un 15%, y esto ha hecho de que los inversores le pierdan confianza o credibilidad al Banco Central en su posición dura de defender el valor del peso. Valor del peso que, por otro lado, los inversores que fundamentalmente venían a hacer lo que le llamamos la bicicleta financiera, el carry trader, que era traer dólares, pasarlos a peso y depositar peso en Lebac para en algún momento volverlos a llevar a dólar e irse. Bueno, ese momento parecía ser una cuestión que podía llegar a estar pasando por estos días, y eso hizo que desde diciembre hasta febrero, el dólar devaluara 15%. A partir de que el Banco Central ayer defiende la tasa de interés, digamos, se le para, en este caso Sturzenegger, el arco político, que quiere que las tasas bajen para que el nivel de actividad, este nivel de actividad tan prometido por el gobierno, pueda recomponerse. Entonces esto ha hecho que los inversores vuelvan a tener un poquito de tranquilidad y decir, no, mientras la inflación esperada, la que da, digamos, las principales consultoras de economía de Argentina, siga estando elevada, el Banco Central va a mantener su política de tasa alta. Y esto va a ser, sumada a la cuestión de paritarias, que trae un incentivo al gobierno de que el dólar no se dispare, va a volver a generar las condiciones para que algunos inversores cambien dólares a pesos para disfrutar el carry trader. Muy bien. Te escuchaba decir que casi se evalúa un 15%, entonces estarías de acuerdo en principio con una afirmación que hizo Aldo Micheli, que es titular de la Casa de Cambios Coin en Córdoba, sobre que en estos últimos días hubo una microdevaluación encubierta, por así decirlo. O sea, el gobierno no sale a decir que hubo una microdevaluación, pero los valores que vos mencionabas desde diciembre a febrero, ha habido una devaluación del peso de alrededor 15%. Eso es así. Lo que pasa es que si uno lo analiza en un contexto un poquito más amplio, nosotros vemos que el dólar no había acompañado la inflación y teníamos un retraso cambiario muy alto. Allá por noviembre todo el mundo sabía que el dólar estaba muy barato y que en algún momento iba a aumentar, no sabíamos cuándo. Bueno, ahora parece ser que ha recuperado. El problema es que lo recuperó todo muy rápido, como dice Aldo, que es un conocedor evidentemente perfecto del mercado de cambios. Lo recuperó, en esto es lo que le llama una mini devaluación. En realidad, para estos días fue una devaluación importante. Cuando uno analiza un poco más amplio el periodo y se va desde el 2017 a esta parte, lo que hizo fue acercarse a la inflación. Pensando en el valor futuro del dólar, te consulto de que algunos dicen estamos sobre una flotación controlada, es decir, que el dólar se mueve dentro de ciertos márgenes donde cuando escapa el valor de la divisa sube rápidamente, el Banco Central, o en su defecto a veces el Banco Nación, sale a tratar de poner dinero en la plaza para que de esa forma baje el valor. Con estos recursos que tiene el Banco Central hoy y el Banco Nación, ¿es de esperar que haya una suba importante del dólar, una corrida, o se va a mantener dentro de esos márgenes que tiene que aspirar el gobierno? Yo creo que el gobierno va a utilizar su poder de fuego para que antes del cierre paritario el dólar no se escape. ¿Por qué? Porque el dólar todos sabemos que influye en la inflación. Y con inflación alta es muy difícil lograr las paritarias que aspira el gobierno. Aún hoy, con la expectativa de inflación a partir de la conferencia de prensa,
digamos que aumentó 2 puntos, digamos, hoy las consultoras privadas hablan alrededor de un 19% que va a ser la inflación, le va a ser muy difícil al gobierno cerrar en la pauta del 15%, a punto tal que para cerrar esa pauta dan sumas fijas, prometen que la vuelven a ver en septiembre, digamos, el anuncio es cerramos el 15%, pero cuando lee la letra chica hay algunas otras cuestiones dando vuelta ahí que le mejoran un poco a los trabajadores. Ningún gremialista firmaría hoy el 15 cerrado si no tiene algo más por algún lado, digamos, sea un reconocimiento de sumas fijas, sea una posibilidad, sea el reconocerle la inflación del año anterior o lo que sea, pero que los trabajadores reciban algo más de plata en el bolsillo, porque todos sabemos que este año, digamos, que pasó, los ajustes salariales igualaron, como dijo el INDEC, subió 2 puntos por encima de la inflación, pero que respecto al 2016 todavía seguimos estando debajo. O sea, hoy el gobierno tiene un salario real por debajo de cuando asumió. Y me parece que no va a permitir, digamos, que el tipo de cambio aumente demasiado, va a usar su poder de fuego, tiene poder de fuego, pero en tanto y en cuanto sea creíble lo que dice. No tiene tanto poder de fuego para una estampida generalizada del mercado del EVAC y tampoco, digamos, y más aún si el mercado internacional nos empezara a tener, digamos, aumentar la tasa de interés y tuviéramos viento de frente, no de costado como ahora. Del 15 ya tocamos el 1, 2 del 2018, pero ya hablamos de inflación. Vos me has mencionado que realmente esa meta del 15% que se ha anunciado suena hasta poco creíble para los diferentes actores sociales que van a intervenir en la paritaria. El propio gobierno dice que el primer cuatrimestre va a llevarse la mitad de eso. Claramente es difícil que el resto del año logre, yo creo que va a estar, es posible que esté alrededor del 20%. Sí. Entonces, para el bolsillo, dijimos 15, 1,5 el bolsillo, consumo, pensando en paritarias donde el gobierno quiere un techo del 15%, pero los gremios y los sindicatos van a buscar un porcentaje mayor. ¿Podemos decir que este año el motor de la economía no va a ser el consumo y puede llegar a ser una de las víctimas de las paritarias al 15%? ¿El consumo familiar, minorista? El gobierno ha definido como motor de la economía la inversión. Entonces el gobierno aspira a que lo que mueva la economía sea la inversión, empezando por la inversión en obra pública, digamos, que depende de las decisiones propias del Estado, y aspirando a que vengan inversores extranjeros a mover la economía. Me parece que ya en varias oportunidades hablamos de que no están dadas todas las condiciones para que venga la inversión productiva, porque hay un montón de factores que intervienen en la producción que no tiene definida, no está definida la cuestión tributaria, no está definida la cuestión laboral, no está definida una serie de cosas. Así que me parece el consumo entonces el consumo no va a ser me motor. Parece que sería un aspiracional que se mantenga. Sería un aspiracional que se mantenga. Para luchar contra la inflación, sí, la heterodoxia dice que hay que disminuir el consumo. Así es. Entonces, si querés luchar contra la inflación y por otro lado incentivar el consumo, tenés lo que te pasó en el 2017, que tenías un año electoral donde necesitabas tener consumo alto y por ende se te escapó la inflación. Claro, de hecho, uno de los referentes a nivel de consumo nacional, que es Guillermo Oliveto, pronostica un empate técnico o el 1% en caso de que la economía crezca el 1%. Hay que decirle también a la gente que generalmente el primer semestre es erosivo para el bolsillo porque conviven lo que comentabas vos, los precios los precios nuevos con lo que son los salarios viejos, porque todavía no se han cerrado las paritarias. Así es. 15, del 0,2 ya hablamos de inflación, del 18 ya hablamos del 1, vamos al déficit, que parece ser uno de los grandes temas y desafíos que debe afrontar el gobierno. ¿Por qué este nivel de déficit? ¿Qué está pasando? Si le tuvieras que explicar a una persona que no está en las cuentas públicas nacionales. Claramente estamos gastando más de lo que ingresa. Argentina tiene un Estado grande e ineficiente. Grande, que gasta mucho, ineficiente, no cumple las necesidades que tiene la gente. Ni las necesidades de seguridad, ni de educación, ni de salud. Digamos, claramente el Estado argentino, como consecuencia de muchísimos años de hacer muy mal las cosas, más allá de que uno le podría achacar evidentemente el kirchnerismo a unas cosas muy mal hechas, como el aumento de la planta de personal y demás, pero digo, Argentina tiene un Estado grande e ineficiente, que gasta más de lo que recauda, que el gobierno, como consecuencia de tratar de no producir un ajuste, sino de irlo haciendo paulatinamente con el crecimiento de la economía, la reducción del déficit, lo ha financiado de manera con endeudamiento.
Lo que el gobierno no logra es que ese ingreso le crezca como consecuencia de la reactivación de la economía y hasta ahora el gasto no lo puede dominar, a punto tal que ha tenido que, en caso de gastos sociales, como consecuencia de la pérdida de salario real y demás, ha tenido que incrementar la ayuda social, con lo cual el gasto, cuando uno organiza el déficit primario, lo ha bajado muy poquito y como consecuencia de factores externos, como puede haber sido el blanqueo, por ejemplo. Ahora, cuando uno analiza el déficit global, le incluye el déficit financiero, que es los intereses que se pagan por el endeudamiento, claramente estamos en valores superiores al anterior. Excelente, José. Para cerrar, vamos a tener una próxima imagen que tiene los diferentes emojis de la economía y quisiera en ese sentido, ya lo hemos hecho el juego, renovarlo y decir con cuál de esas caritas de los emojis, que tenemos 3 opciones que vamos a poner en pantalla, una feliz, una que tiene una imagen neutra, por así decirlo, y otra que está triste, identificarías el actual momento de la economía argentina. El actual momento con la carita triste. Hay demasiadas incertidumbres, hay demasiados problemas políticos, hay muy poco consenso sobre cómo solucionar los problemas. Argentina tiene problemas estructurales y las principales fuerzas políticas de Argentina no se ponen de acuerdo para enfrentarla. Difícilmente un gobierno puede enfrentar por sí solo los problemas estructurales que tiene, porque no se le puede seguir diciendo a la gente que los problemas de Argentina se van a solucionar de un día para otro sin esfuerzo. Los problemas de Argentina necesitan esfuerzo y para que necesiten esfuerzo tiene que haber un acompañamiento de todas las fuerzas. Cuando digo de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales y de las fuerzas sindicales. Difícilmente, en este momento, con esta turbulencia, con toda una cúpula sindical acechada por sus procederes y un gobierno decidido a facturárselo a cambio de obtener, digamos, algunas cuestiones de tranquilidades a nivel de puja salarial, me parece que hoy es esa carita. Dios quiera que los argentinos nos podamos juntar, nos podamos sentar a una mesa y debatir qué Argentina queremos para el próximo, no para el 2019, sino para los próximos 5 o 6 años, porque esto no lo vamos a solucionar en el 2018. Ojalá que podamos ir a esa carita. Bueno, buenísima la explicación, José. Como siempre, muy didáctico, le agradecemos. Sepan que en las redes sociales quedaron algunas de las variables del cuadro. Te vamos a pedir un video para dejarlo. Por ejemplo, el impacto de la inflación y los movimientos del dólar en los créditos UVA, tema que ya hemos hablado aquí, por supuesto.